Ser presidenta de Cruz Roja Viladecans representa un reto para mí. Estamos intentando abarcar muchos más proyectos que hacen que evidentemente pues para el ciudadano sea una ayuda tanto emocional como práctica. Estamos involucrados tanto en el tema de alimentos para las personas que están pasando por crisis, estamos también involucrados en el tema de las personas mayores, ayudándoles un poco el día a día, haciéndoles compañía, vigilándoles un poquito en qué condiciones se encuentran. Por otro lado, pues también estamos con las meriendas solidarias, con los niños. Que una ciutat disposi d'una entitat, del treball d'una associació com a Creu Roja, bàsicament té dos avantatges molt importants. La una, que és una associació transversal, és a dir, que toca molts punts diferents, que genera aliances i que genera treball en molts àmbits molt diferents, i això dona moltes possibilitats, com hem treballat ara, per exemple, amb els temes de progrés, el tema de l'alimentació a les famílies en necessitats, però simultàniament també estan treballant el suport a les actes que fa l'Ajuntament, el suport als actes que fan les associacions, altres línies de treball com la salut. L'altre element, el voluntariat, que és l'eix troncal que té la Creu Roja. És aquesta feina de moltes persones que dediquen el seu temps a col·laborar amb els altres, a col·laborar amb la ciutat, a fer suport amb els programes que fa l'entitat, i jo crec que això és el que li dona un valor tan important a una entitat com Creu Roja aquí a Viladecans. Ahora mismo somos aproximadamente unos 100-125 voluntarios, aproximadamente activos 100%, podríamos estar hablando de una media de unos 60-80 voluntarios, que son aquellos que están asignados prácticamente a un proyecto fijo. Tenemos voluntarios que se involucran desde el principio hasta el final de año en un proyecto en concreto, que le dedican 1 o 2 días a la semana. El voluntario, dentro de su trabajo voluntario, crece a nivel personal, a nivel profesional. El voluntario muchas veces logra hacer, desde el punto de vista voluntario, muchas cosas que en su trabajo no puede hacer, porque puede desarrollar temas sociales, puede desarrollar temas culturales, puede desarrollar temas ecológicos. Entonces realmente ahora llevamos este tiempo intentando fidelizar aún más al voluntario a través del valor que le puede dar el voluntario a él como persona. Sin ellos sería imposible poder hacer todo lo que hacemos. Gracias a ellos podemos estar en todos sitios, en la calle, en la oficina, representando, haciendo formaciones, podemos estar en muchos sitios, y es gracias a ellos.